los estuve esperando desde las 8, no tenía link. Solamente una consulta de 2 horas, a ver, para poder modular la conferencia. Buenas noches. ¿Tenemos las 2 horas o solamente una hora? Disponemos de 2 horas, doctor. De 2 horas. Ya, perfecto. Muy bien, muy buenas noches. Con todos ustedes vamos a dar inicio al capítulo de fisiología digestiva en la parte teórica. El primer tema que vamos a referirnos es en cuanto a la motilidad del tracto gastrointestinal. La motilidad se va a iniciar con la masticación, la fase faríngea de la deglución. Para que ocurra la fase faríngea de la deglución, observen, se ocluyen los labios, los músculos periorales aumentan la presión intraoral, pero lo más importante es la lengua, que se ubica hacia la parte anterior, tiene punto de apoyo, forma un plano inclinado e impulsa el alimento hacia la faringe. En ese momento termina la fase oral de la deglución y viene la siguiente fase, es la fase faríngea. En la fase faríngea ya observamos acá el alimento en la faringe. Cuando el alimento alcanza la faringe, en la faringe tenemos receptores de la deglución, que a través del quinto, decimosegundo pares craneales envían la información hacia el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está el centro de la deglución que analiza esa información y va a emitir las respuestas eferenciales. En primer lugar, hacia el centro respiratorio, al cual lo va a inhibir entre 0,5 a 1 segundo. En ese periodo de tiempo, envía la información a través del quinto, séptimo, ambiguo y décimo segundo pares craneales a todos estos grupos musculares que están en la región suprayoidea, en la región infrayoidea, en la región faringea y en la región laringea. ¿Cuál va a ser la respuesta de la acción de todos estos músculos? En primer lugar, hay oclusión de la faringe. Noten, hay una separación ahora entre la rinofaringe y la bucofaringe para evitar que el alimento salga por las fosas nasales. Este hecho ya impulsa el alimento hacia la parte posterior para que pueda ingresar al esófago. Para que el alimento en la parte inferior no ingrese a la inmediatamente todos los músculos suprayoideos, infrayoideos y laringeos, lo que hacen primero es cerrar la glotis, luego producen un ascenso hacia adelante de la laringe. Entonces, este proceso de ascenso hacia adelante hace de que el alimento, ya por física, se vaya hacia la parte posterior para que ingrese al esófago. En este momento ya termina la fase faríngea y se inicia la fase esofágica. Cuando hemos deglutido el alimento, vamos a hacer el registro, que es lo que sucede en todo el esófago. Acá vemos de colocado electrodos a todo lo largo del esofágico superior. Cuando hemos deglutido, vemos de que el esfínter esofágico inferior se relaja y aparece una contracción. Esta contracción que aparece se llama contracción primaria, por eso esto se ha denominado ondas primarias. Entonces vemos que la onda primaria aparece luego de la deglución. Esta onda primaria avanza a todo lo largo del esófago hasta que va a llegar al estómago. Durante todo este periodo de recorrido de las ondas primarias, el esfínter esofágico inferior, observen, al inicio de la deglución se relaja y se mantiene relajado el esfínter esofágico inferior hasta que la onda primaria alcanza el estómago. Estas ondas peristálticas primarias son, como su nombre lo dice, las primeras en aparecer. Son peristálticas porque van de la región proximal hacia la región distal y generan esta presión de 50 milímetros de mercurio. Actualmente existe lo que se llama la manometría de alta resolución y estas serían las imágenes que se observarían.
Es muy parecido si ya tenemos la guía anterior. Lo mismo acá se produce la deglución. Observamos que hay una relajación del esfínter esofágico superior. El color rojo indica que aparece la onda y esta comienza a viajar, ¿no? Ven que la onda roja comienza a viajar a todo lo largo del esófago hasta alcanzar el estómago. Durante todo este periodo siempre observamos de que hay una relajación en el esfínter esofágico inferior. Entonces, luego deglutimos nuevamente y se repite este patrón cada vez que vamos a deglutir los alimentos. Entonces, estas son las ondas primarias. Pero después que hemos deglutido el alimento, no llega. En este caso se está realizando una foscopía. Se ha dado de deglutir el bario y vemos que en el primer segundo esta es la columna. Al segundo y medio comienza a avanzar a todo lo largo del esófago y aproximadamente a los 13-8 segundos en este experimento ya llegó al estómago. En este proceso, cuando ya el alimento no depende de la deglución y está dentro del esófago, se han colocado acá electrodos a cada 3 centímetros y para ver qué es lo que sucede. Entonces lo que se registra en este caso son ondas, unas nuevas ondas. Estas ondas son las secundarias, denominadas así porque aparecen en segundo lugar. ¿En qué momento aparecen estas ondas secundarias? Vemos, hay contenido en el esófago, hay una onda secundaria, otra onda, y al final, cuando ya no hay contenido en el esófago, prácticamente ya no se va a registrar ondas secundarias. Entonces decimos, ¿qué caracteriza las ondas secundarias? Se producen por el contenido de un alimento dentro del esófago. Puede generarse en cualquier segmento del esófago. La presión que generan es de 100 milímetros de mercurio y también son del tipo peristálticas porque van de la región proximal hacia la región distal. Pero hay momentos en que no solo deglutimos alimentos sólidos, sino líquidos. Y cuando deglutimos un alimento líquido, ya sabemos que las degluciones son muy rápidas, ¿no? En este caso, en 5 segundos, por ejemplo, se han producido todo este número de degluciones. ¿Qué ocurre a todo lo largo del esófago? De igual manera se han colocado electrodos y vemos que en el esfínter esofágico inferior, cada vez que hay una aparición de una deglución, también hay una relajación para permitir la llegada del agua hacia o del alimento líquido hacia el esófago. Pero después de ello vemos de que recorre todo el alimento y no se genera ningún tipo de onda, o sea, todo el esófago permanece estático sin contracciones, hasta que nuevamente hemos realizado la última deglución y después de la última deglución recién vuelve a aparecer esta onda primaria y el esfínter esofágico inferior ha permanecido relajado durante todo este episodio de las degluciones muy rápidas durante generalmente la deglución de los líquidos. Y acá podemos ver nuevamente en la manometría de alta resolución, ¿no? ¿Sí? Acá el número de degluciones. Bien, vemos que durante todas las degluciones se han relajado también el esfínter esofágico superior. No hay ondas rojas, vean ustedes, lo cual nos indica de que no hay una contracción hasta que se realiza la última deglución. Después de la última deglución, recién aparece nuevamente la onda primaria. El color rojo nos indica las contracciones y el esfínter esofágico inferior ha permanecido relajado durante todo este periodo de las degluciones rápidas. Cuando ya el alimento llega al estómago, el estómago va a actuar como un receptor. Por tanto, se va a realizar un fenómeno que se denomina la relajación receptiva. Entonces, para la relajación receptiva, cuando llegue el alimento al estómago, hay receptores de distensión. Estos receptores de la distensión, a través del nervio vago, van a llevar la información hacia el bulbo raquídeo y nuevamente con el nervio vago, las ramas eferentes. Sobre todo, estos van hacia la región del fondo gástrico y van a relajar esto. ¿Cómo van a relajar? Van a liberar, por ejemplo, la dopamina, el óxido nítrico, el adenosin trifosfato y el polipéptido intestinal vasoactivo.
Entonces, gracias a la liberación de estos neurotransmisores es de que el fondo se relaja para que el estómago pueda adaptar mayor cantidad, volumen de alimento durante el proceso de la ingesta de los alimentos. Esa relajación receptiva es para que la presión intragástrica no se incremente en grandes proporciones. Acá tenemos la presión intragástrica en milímetros de mercurio y en el otro eje tenemos el volumen gástrico en litros. Vemos de que cuando ingerimos 1 litro, ¿sí?, el estómago todavía no aumenta mucho la presión, pero cuando ingerimos ya los 2 litros, más o menos ha subido a 10. Cuando ingerimos la capacidad máxima gástrica en el ser humano, 3 litros, ha incrementado en promedio de 14 milímetros de mercurio. Entonces, este incremento pequeño de la presión intragástrica con buenos volúmenes es lo que favorece que sigamos nosotros admitiendo un volumen hasta los 3 litros fisiológicamente, convencionalmente aceptado. Entonces, todo este proceso es lo que se denomina la relajación receptiva. En este momento en el cual hemos llegado a esta presión, inmediatamente en el estómago se va a generar una información hacia el centro, los nerviosos superiores, dando ya la sensación de saciedad. Es en este momento en que nosotros experimentamos de que ya no podemos seguir ingiriendo y hemos llegado al máximo volumen de tolerancia y eso nos da la sensación de saciedad. Y dejamos ya de seguir ingiriendo los alimentos hasta que se realice la digestión y absorción. Entonces ya el estómago está lleno. Cuando el estómago está lleno, tiene que evacuar todo su contenido y para evacuar su contenido, el estómago es una bomba en términos mecánicos. Si es una bomba, se va a tener que contraer y si se va a tener que contraer, tiene que tener un control nervioso. Por tanto, vamos a buscar dónde está ese centro de control nervioso en el estómago. Para ello se han colocado electrodos acá en el fondo, en el cuerpo alto, cuerpo medio, cuerpo inferior, antrodistal y antroproximal. Entonces, colocamos los electrodos y vamos a observar el registro de esa actividad eléctrica. Vemos que en el electrodo número 1 no hay contracción, es más o menos eso. Entonces, el estómago permanece relajado cuando está bien. Pero, ¿qué sucede en el electrodo número 2? En el electrodo número de forma distal, hasta que va a llegar al antropilo. Después de un periodo de aproximadamente un tiempo, en 3 minutos se van a generar las 3 ondas. ¿Ven? Cada 20 segundos aparece una onda. Acá aparece otra onda, viaja hasta el fondo, hay un tiempo de silencio, luego otra onda y así sucesivamente. Por tanto, ya sabemos que en este lugar, en el electrodo 2, anatómicamente ubicado en el se encuentra el marcapaso gástrico. Así como el corazón tiene su marcapaso, el nodo sinusoidal, el estómago también tiene su marcapaso eléctrico, que es el que va a generar la contracción a una frecuencia de 3 contracciones por minuto. Si analizamos histológicamente ese marcapaso, vamos a identificar que está constituida por las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal son eléctricamente autodeterminantes, generan su propia actividad eléctrica y lo van a transmitir a todos los músculos, en este caso del estómago, para que se realice una contracción determinada. Por tanto, hay un acoplamiento eléctrico y mecánica. Ya sé de que cada vez que hay una contracción, va a y colocamos un umbral, vamos a observar que hay 2 tipos de ondas que se generan. Las ondas lentas, cuando no han superado el umbral de contracción, y luego los que superan el umbral de contracción se llaman los potenciales de acción o los potenciales speed. Y esto lo vamos a comparar con la contracción del músculo en la parte inferior. Noten que en la parte inferior, cuando hay una onda lenta,
el músculo está relajado, no hay contracción. Pero aparece un potencial de acción y hay esta contracción con esta intensidad y esta amplitud. Pero cuando hay múltiples potenciales de acción, observamos que la contracción del músculo también es más intensa porque tiene mayor amplitud y mayor intensidad. Por tanto, más potenciales de acción, más fuerza de contracción. Y cuando solo hay ondas lentas, el estómago entra en relajación. ¿Podemos modificar el proceso de despolarización a nivel del marcapaso gástrico? Sí. Entonces, fisiológicamente podemos hacer que estas ondas lentas se acompañen de mayores potenciales de acción. Para esto tenemos que realizar la despolarización de las células intersticiales de Cajal. ¿Y cuáles son los principales estímulos? La distensión del estómago, ya lo hemos referido, cuando el estómago está lleno ya de alimentos, al distenderse, aumenta, es un estímulo para que aparezcan más potenciales de acción. Si administramos la acetilcolina o producimos una estimulación directa sobre el nervio para la actividad, en los nervios parasimpáticos. Así como hay contracción, podemos aumentar la contracción, podemos controlar también la relajación. Desde el punto de vista eléctrico, para la relajación tenemos que llevar a la hiperpolarización. ¿Cómo vamos a hiperpolarizar a esas células intersticiales de Cajal? Si administramos noradrenalina y activamos el sistema simpático. Entonces, acá hay una combinación de contracción, de relajación y contracción, y de esta manera el estómago pues estará ya en condiciones de ir evacuando su contenido cuando hay contracción. Cuando el estómago ya está lleno, lo primero que aparece son las contracciones peristálticas del antro. ¿Esto qué significa? Acá podemos observar que hay una fase propulsiva en donde se inicia el antro, hay una contracción muy intensa. Acá los alimentos han llegado con diferentes tamaños de partículas. Cuando el alimento tiene un promedio de 2 a 3 milímetros, los más pequeños van a pasar el píloro hacia el duodeno. Los que tienen mayor diámetro, lógicamente no lo van a hacer, porque así es la naturaleza. Entonces, cuando pasan todos los alimentos pequeños, inmediatamente esto se va a cerrar el píloro, ¿ven? Se cierra el píloro. Entonces, toda la contracción que ha estado avanzando acá va a ser de que todos los alimentos de mayor tamaño, al chocar contra pasar por el cierre del píloro, de mayor tamaño, hay un mecanismo de retropropulsión y esto nuevamente viene la etapa de molienda, en la propulsión aparecen nuevamente partículas de menor tamaño y esto va a seguir hasta que el estómago evacúe todo su contenido. Motor migratorio. ¿Por qué se denomina complejo motor migratorio? Complejo porque tiene fases. Acá observan, hay fase 1, fase 2 y fase 3. Motor porque producen contracciones. Acá ya sabemos interpretar contracciones. Y migratorio porque va desde el estómago hasta la porción terminal del intestino delgado. Y acá hemos colocado electrodos, ven ustedes, en el estómago y en todo el intestino delgado. Aparece en el estómago y esto se hasta terminar en la válvula ileocecal. Incluso podemos cronometrar cuánto es su duración. Entonces, si analizamos, podrán observar que acá prácticamente no hay contracciones. ¿Sí? Estas pequeñas espigas que aparecen, esos son artefactos ya del registro. El estómago entonces está relajado. Entonces, luego viene la fase 2, que dura de 20 a 30 minutos. En esta fase 2, que va desde este punto hasta este otro, acá sí podemos contracciones, ¿no? Muy irregulares. No hay un ritmo en las contracciones. Unas son intensas, otras de mayor intensidad. Y esto
caracteriza la fase 2. Diremos entonces de que en la fase 2 las contracciones son muy parece la fase 3 que dura de 5 a 15 minutos y es todo el registro. Observen la fase 3, todo esto es la fase 3, esta es la fase 3. Por tanto, ya es fácil la lectura. Decimos que en la fase 3 se realizan el mayor número de contracciones con mayor intensidad y con mayor amplitud. Por consiguiente, en esta fase 3, el vaciamiento o el tránsito en el intestino delgado al margen de la actividad eléctrica y mecánica. Puede ser si nosotros hemos ingerido alimentos sólidos o líquidos. Estos tres alimentos se han ingerido en la misma cantidad, de acá tenemos, y lo vamos a medir en un periodo de 6 horas. Interpretamos las curvas. Acá decimos de que el agua, más o menos a los 10 minutos, se evacúa el 50% del estómago y el resto se va evacuando de una forma más lenta y dentro de las 3 horas ya prácticamente no va a existir el agua que hemos ingerido. Pero si hemos ingerido partículas menores de 2 a 3 milímetros, noten que estos se van a evacuar también más rápidamente. Y los que tienen más de 5 a 7 milímetros se van a evacuar mucho más lento. Tiene esta fase, noten ustedes, en la cual no hay vaciamiento. Interpretamos y recordamos de lo que este alimento, cuando son mayores de 5 milímetros, tienen que experimentar la contracción antral para que puedan disminuir de tamaño y una vez de que ahora son de 2 a 3 milímetros recién se pueden evacuar. Por eso hay un periodo de tiempo y este periodo de tiempo es en el cual hay la molienda en el antro gástrico. Después de esa molienda ya comienzan a evacuarse mucho más rápidamente. Después, la osmolaridad del alimento y el valor calórico del alimento. Bien sabemos que tenemos el isotónico, el hipertónico y el isotónico. Se dan estos tres alimentos con las tonalidades mismas y en el mismo volumen y vamos a medir en el tiempo, en este caso en 100 minutos. Vemos que lo más pronto se evacúan las soluciones isotónicas, luego las soluciones hipotónicas y por último las soluciones hipertónicas. ¿Esto qué aplicación práctica tiene en la vida diaria? Decimos de que los alimentos muy salados se evacúan lentamente y los alimentos sin sal se evacúan mucho más rápidamente. Lógico que tienen 280 miliosmoles por litro, ahí también hay sodio, pero son isotónicos y los hipotónicos van en la porción intermedia. En este caso vamos a medir el valor calórico de los alimentos. Entonces, hemos preparado una solución fisiológica, 0,9%, una solución con 0,2 kilocalorías por mililitro y la otra de 1 kilocalorías por mililitro y otra de 0,5 kilocalorías por mililitro. Se da al mismo tiempo, se hace el registro y luego obtenemos las curvas. Lógicamente que las soluciones isotónicas se van a evacuar mucho más rápido. Los que tienen menor carga calórica se evacúan más rápido. Los que tienen mayor carga calórica se van evacuando mucho más lentamente. ¿Qué conclusión práctica podemos sacar de esto? Los carbohidratos y las proteínas tienen 4 kilocalorías por mililitro, entonces se evacúan con la misma velocidad. Pero los lípidos se van a evacuar mucho más lento. Bajas cantidades del alimento con glucosa vamos a evacuar más rápidamente ese alimento, pero quienes han ingerido un alimento con gran cantidad de glucosa, de carbohidratos, entonces esto se evacuará mucho más lento. La capacidad de vaciamiento del estómago, de acuerdo a la carga calórica, es entre 1 a 4 kilocalorías por minuto. En la vida diaria ingerimos alimentos grasos, alimentos ácidos y alimentos salados. Acá tenemos de igual manera los tres alimentos en el mismo volumen, medimos en 40 minutos y observamos de que en este caso los alimentos salados se evacúan más rápido en relación a los alimentos ácidos y en relación a los alimentos grasos. Entonces, un alimento graso se evacúa siempre mucho más lento del estómago.
Cuando hemos ingerido los alimentos y estos ya comienzan a llegar al intestino delgado, en el intestino delgado hay una serie de receptores a la llegada de alimentos. Estas células especializadas en detectar la llegada de los alimentos van a liberar una hormona que se llama la motilina. Entonces, cuando ya el alimento está en el intestino delgado, la motilina va a ser otra hormona que va a regular el tránsito intestinal y gastrointestinal también. Entonces, en este experimento, ¿no? En el periodo de tiempo acá, ¿no? Se han tomado muestras de sangre para ver los niveles. Simultáneamente hemos ido midiendo la actividad eléctrica en el estómago hasta el intestino delgado. Entonces, si comparamos los niveles de motilidad con los niveles de contracción, es fácil de determinar. Observen, cada vez que hay un pico de motilina, aparece la fase 3 del complejo motor migratorio. Acá de igual manera, otro pico, fase 3, otro pico, fase 3. Y esta fase 3 va avanzando en la región próxima. Entonces, esta motilina va a reforzar la velocidad en el tránsito gastrointestinal. Otro factor que va a determinar el vaciamiento gástrico es el pH de los alimentos. Los alimentos ácidos se evacúan más lentamente que los alimentos alcalinos, ¿no? Y los otros alimentos que están en este intermedio, pues también tienen una evacuación mucho más lenta que los alimentos ácidos. Otro factor importante es el ingerir los alimentos. Ustedes han visto, a veces por necesidades uno hay que comer rápidamente, pero si desde el punto de vista fisiológico, porque estamos en fisiología, se recomienda comer despacio, masticar bien los alimentos, y eso va a constituir un factor muy importante que tenga una serie de respuestas. Cuando nosotros ingerimos a menor velocidad de alimentos, en el tracto gastrointestinal se van a liberar estos péptidos. Se van a liberar mayor cantidad del péptido Y, este péptido semejante al glucagón del tipo 1. Cuando actúan estos dos péptidos, lo que producen un efecto es de que van a disminuir el hambre, que van a aumentar la saciedad y va a promover la plenitud gástrica. Es decir, de que uno ya se siente lleno, como dice el común de la gente, pero fisiológicamente ya hemos llegado a nuestra plenitud gástrica. Todos estos tipos de respuestas hacen de que nosotros no ingiramos mayor cantidad de alimentos y mantengamos nuestro peso corporal. El GLP del tipo 1 también va a liberar la insulina. Entonces, facilita la secreción de insulina, va a promover la supresión del glucagón. Entonces, esto permite secundariamente a regular la hiperglicemia postprandial. Entonces, de esta manera es mucho más saludable ingerir lento, porque si nosotros ingerimos muy rápido, experimentar la saciedad y vamos a tener nuevamente necesidad de seguir ingiriendo mayor cantidad de alimentos. Esto va a favorecer que ingiramos más calorías y eso es por entrada a la obesidad. Al estudiar el vaciamiento gástrico, también participa que van a enlentecer, que va desde la colecistoquinina, la leptina, hasta el polipéptido pancreático. En cambio, van a favorecer el vaciamiento gástrico solo dos hormonas. Ya hemos hablado de la motilina y la otra hormona es la grelina. Hay medicamentos, esto es solamente también como información para ustedes, no es necesario que memoricen todos los medicamentos, ¿no? Tenemos farmacológicamente una gran cantidad de medicamentos. Uno de los más antiguos, la metoclopramida, y uno de los más recientes es la prucaloprida. Hacemos un pequeño balance del tiempo del tránsito intestinal y vemos de que en el esófago es más o menos 10 segundos, en el estómago entre 1 a 3 horas, en el intestino delgado de 3 a 5 horas y en el colon vamos a ver que es entre 1 a 3 días. Entonces, esto marca,
por ejemplo, un parámetro para hablar de estreñimiento. Una persona puede tener en un solo día 3 deposiciones o si tiene una deposición cada 3 días es normal. Esto es lo fisiológico para la evacuación del colon, de 1 a 3 días. Ahora ya estamos en el intestino delgado. En el estómago decíamos de que tiene su marcapaso, que va a determinar las contracciones de 3 ciclos por minuto, pero en el intestino delgado va a ser mucho más rápido el tránsito intestinal. Vemos de que a todo lo largo del intestino delgado existen marcapasos. A nivel del duodeno, los marcapasos van a generar las ondas lentas más o menos de 12 ciclos por minuto. Esto REV significa registro eléctrico basal, al cual también se le denomina onda lenta. Y acá podemos decir entonces, cuanto más proximal en el intestino delgado, mayor velocidad y a medida que va avanzando a todo el intestino, menor velocidad hasta de 8 contracciones por minuto. El colon tiene de igual manera su marcapasos colónicos. Vemos que en el lado izquierdo es un poco más lento el tránsito colónico y en el lado, perdón, en el derecho es un poco más lento y en el lado izquierdo es mucho más rápido. La frecuencia, por ejemplo, en el ciego es de 9 y si vamos a nivel del sigmoides es alrededor de 15 contracciones por minuto. Cuando el alimento llega después de haber ingerido, se van a contraer de 2 formas. Hay el peristaltismo intestinal y las contracciones segmentarias. Y acá tenemos, llega el alimento, inmediatamente hay una contracción del intestino en la región proximal y el contenido intestinal va a propulsarse hacia la parte distal. Por otro lado, después de esto aparecen las contracciones segmentarias. Se contrae. Entonces, cada segmento contraído tiende a retener el contenido intestinal. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de realizar la interacción de mezcla entre el substrato y las enzimas. Y también favorecer la absorción de los nutrientes. Entonces, gracias a estas contracciones segmentarias se produce la digestión y absorción y gracias a las contracciones peristálticas se produce el tránsito intestinal. Pero cuando llegamos a la fase de ayuno, ya cuando estamos en ayuno, ahí lo que se impone es el complejo motor migratorio. Vemos cómo es el complejo motor migratorio, ya sabemos cuánto dura, y entonces también en el intestino delgado se va a producir fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Podemos medir? Sí. Acá tenemos, aparece una fase 3 en el estómago, pasa al duodeno y ayuno alto y ayuno medio y ayuno inferior e ilio terminal. Y acá lo hemos registrado en el tiempo, desde las 13 horas que apareció en el estómago, dado a la válvula iliocecal a las 14:20 horas. Luego de que ha terminado este complejo motor migratorio, nuevamente se inicia otro, desde el estómago hasta que llegue a la válvula iliocecal. Y esto va a ser repetitivo hasta que todo el estómago y todo el colon estén prácticamente sin contenido de alimento. Algo importante que se ha observado también es de que cada vez que aparece la fase 3, ya sabemos acá, fase 3, fase 3, fase 3, y la duración de este complejo motor migratorio, pues que está entre 90 a 120 minutos, medimos cuando aparece la fase 3, ahora vamos a medir la secreción gástrica, la contracción de la vesícula, el flujo biliar, secreción pancreática y el flujo sanguíneo esplácnico. Es fácil también de interpretar esta gráfica. Observen, cada vez que aparece la fase 3, hay elevaciones en estas zonas. Entonces decimos, la fase 3 coincide con mayor secreción gástrica, con la contracción de la vesícula, mayor flujo de bilis, mayor secreción pancreática y mejor irrigación de todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Entonces hay una correlación entre una parte mecánica y también una función secretora y motora de, en este caso, de la vesícula biliar y su contracción. En el intestino delgado hay este peristaltismo que hemos ya revisado, ¿no? Siempre de la región proximal hacia la parte distal. ¿Y eso por qué?
Esto antiguamente no se podía explicar fisiológicamente y la única explicación se decía de que el intestino tenía una ley, la ley del intestino que se contrae de la región proximal a la región distal, ¿no? Así como cuando se saca el estómago, o perdón, el corazón de la cavidad torácica, se tiene libre fuera, el corazón sigue latiendo. De igual manera, si ustedes cortan un segmento del intestino, el intestino va a persistir contrayéndose. ¿Y eso por qué? Porque tiene este sistema de inervación propia, que se denomina el sistema neuroentérico. Este sistema neuroentérico, como observan ustedes acá, hay una gran cantidad de neuronas. Por ello se le denomina también el mini cerebro intestinal, porque va a tener unas funciones muy complejas y las va a cumplir con un tiempo realmente admirable, como podemos ver acá, como puede controlar la motilidad, ¿no? Con la velocidad, con la contracción y siempre de la región proximal a la región distal. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ahora sí se puede explicar cuando ya se ha conocido este sistema neuroentérico. Hay receptores que van a detectar la distensión. Entonces, cuando detectan la distensión, inmediatamente las neuronas del sistema neuroentérico, a través de sus uniones, ¿no?, de las sinapsis proximales, van a liberar en el músculo proximal, por ejemplo, en este caso, la serotonina del tipo 4, la sustancia P, acetilcolina, sustancia K y la neuroquinina. Todos ellos van a favorecer la contracción del músculo circular para impulsar el alimento. Mientras tanto, este propio estímulo, a través de las sinapsis distales, van hacia el músculo circular distal, en el cual van a producir una relajación para que permita el avance del contenido intestinal. ¿Y cuáles son los neurotransmisores que se van a liberar? Por ejemplo, acá el polipéptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, la adenosintrifosfato, y es este polipéptido de la adenilciclasa asociada a la pituitaria. Entonces, de esta manera, de una forma sincrónica, siempre el intestino va a estar en contracción y nunca se va a detener. Otros factores que van a modificar la motilidad son los estados anímicos. Va a disminuir la motilidad gastrointestinal cuando el individuo experimenta dolor, cuando experimenta tristeza y depresión, o también está en una situación de miedo. Y se va a incrementar la motilidad cuando hay agresión o cuando hay cólera en el individuo. Esto lo van a revisar ustedes con mayor profundidad. ¿Qué importancia tiene en el intestino irritable? En el intestino también hay otras hormonas que van a hacer más compleja la motilidad, ¿no? Y lo van a hacer un control mucho más fino. Acá todas las hormonas, ¿eh? Colecistoquinina, bombecina, todos los opioides, las metencefalinas, todas las taquininas, que también se denominan sustancia P, y la acetilcolina. Las hormonas que van a inhibir, vamos a tener, en este caso, la estimulación simpática, todos los agonistas adrenérgicos, el polipéptido relacionado al gen de la calcitonina, el óxido nítrico, el polipéptido intestinal vasoactivo y el glucagón. Llegamos al colon. Acá ven ustedes que en el colon ya no hay complejo motor migratorio y aparecen únicamente 4 tipos de contracción. Entonces, el colon anatómicamente, recuerden que es una secuencia de austras. Entonces, hay un tipo de contracción de las austraciones. Estos se denominan las contracciones individuales de las austras. Ven de que cada austra se contrae de una forma independiente una de la otra. Entonces, unas pueden detener acá el contenido colónico, otras pueden ser propulsivas, otras pueden ser retropropulsivas. Cuando aparecen muchas austras trabajando conjuntamente, eso se llama la propulsión multiaustral. Acá pueden ver ustedes 3 o más austras están realizando movimientos antiperistálticos o movimientos peristálticos. Por tanto, la masa colónica va en sentido proximal y del sentido proximal también va hacia el sentido distal. Es por ello de que el tránsito colónico es muy lento, porque experimenta retropropulsión. Acá no todo es propulsivo. Bien. Y por último, aparecen las contracciones migratorias
gigantes. Entonces, estas contracciones migratorias gigantes solamente van a aparecer cuando el estómago ha alcanzado plenitud gástrica. Entonces, un pequeño retroceso. Cuando el estómago ya está lleno, ha alcanzado su máxima plenitud, inmediatamente, a través del sistema simpático y parasimpático, van a enviar una información hacia el colon. Por tanto, esto se denomina el reflejo gastrocólico. Este reflejo gastrocólico, entonces, el estímulo es la ingesta de un alimento. Van a aparecer entre 1 a 3 contracciones migratorias gigantes por cada alimento. Entonces, en promedio de 9 contracciones por minuto. Algunos le dan hasta 12 contracciones por minuto en la literatura, ustedes van a encontrar. Entonces, ¿qué significan estas contracciones migratorias gigantes? Se le llama así porque el contenido del ciego puede avanzar al ascendente, al transverso, al descendente y alcanzar hasta el sigmoide. Como pueden observar, entonces, fisiológicamente estas contracciones migratorias gigantes son muy importantes porque hacen avanzar una gran cantidad de la masa fecal hacia la parte del sigmoide. Por tanto, el sigmoides y el recto tienen que ir conteniendo toda la masa fecal que está llegando entre 1 a 3 días. Y pasamos, por tanto, a este mecanismo fisiológico que se denomina los mecanismos de la continencia rectal. Gracias a estos mecanismos de la continencia rectal es que nosotros podemos tener esa frecuencia evacuatoria que hemos dicho, cada 24 horas o cada 3 días. Bueno, cuando hemos evacuado el colon queda totalmente vacío. Entonces comienzan a llegar las heces, a nivel del recto. El primer mecanismo para ir conteniendo es la distensión rectal. Entonces recuerden que el recto es elástico, tiene una capacidad para poder relajarse. Cuando se ha completado toda esa capacidad, prácticamente ya la distensión rectal terminó con su factor que contribuye a la continencia, pero tiene que seguir llegando las heces. ¿Cómo se van a seguir conteniendo las heces? A través de la acción de los esfínteres. Recuerden un poco de anatomía. En el ano vamos a tener el esfínter anal externo, que es voluntario, y el esfínter anal interno, que es involuntario. Entonces, acá vemos la gráfica. En rectos sigue llegando más volumen de heces, más volumen, más volumen. ¿Y qué sucede con los esfínteres? Cada vez de que sigue llegando un volumen adicional, ven de que cómo comienza a relajarse el esfínter anal interno hasta que llega al máximo de su competencia. Mientras tanto, el esfínter anal externo, observen de que se va contrayendo cada vez con mayor intensidad cuando va llegando mayor volumen de heces al recto. Y de esta manera todavía se sigue conteniendo las heces en el recto. Como sigue llegando las heces, viene un tercer mecanismo de la continencia que se llama el efecto Flutter. Esto aparece cuando el recto está totalmente ya lleno de heces y para que no haya la evacuación, el organismo recurre a estos mecanismos. Ya la presión intrarrectal está saturada y la presión abdominal en ese momento, en la unión entre el recto y el ano, esta presión cierra más esta unión y de esta manera garantiza la continencia. Adicionalmente, el músculo elevador del ano se contrae y al contraerse aumenta la presión en esta zona para tener una resistencia que no sea superada por la presión intrarrectal. Cuando estos mecanismos han llegado a su máximo nivel fisiológico ya de acción, viene un cuarto mecanismo que se denomina el efecto flap. En el efecto flap, ¿qué ocurre? El recto está totalmente lleno, pero ahora va a llenarse el sigmoides. Se sigue llenando el sigmoides, hasta que el sigmoides también va a alcanzar su máxima capacidad de retención. Como esta unión recto-sigmoidea es móvil, esto fácilmente puede cambiar el ángulo entre el recto y el sigmoides, y eso se debe por la presión abdominal. Entonces, gracias a la presión abdominal y que es móvil el sigmoides, noten acá que ya no va a pasar mucha cantidad de heces al recto para no incrementar la presión.
sino que se va a seguir llenando, llenando, llenando hasta que va a alcanzar a su máxima capacidad de tolerancia. ¿Y cuál va a ser su máxima capacidad de tolerancia? Cuando ya el sigmoides ha alcanzado su nivel máximo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los volúmenes de heces que van llegando al colon y la presión en centímetros por agua que va generando. Cuando llegan 20 centímetros, vean ustedes, llegan en volumen de 20 mililitros, 100 mililitros, hasta 180, hasta 220 mililitros, la presión es bajísima. Entonces todavía no hay la sensación. Pero a partir de los 220 a los 300 mililitros de heces, noten cómo la presión intrarrectal comienza prácticamente a incrementarse hasta que va a llegar a una presión de 80 centímetros de agua, donde es la máxima capacidad de tolerancia del contenido de heces. Esto nos indica entonces que el sigmoides y recto, cuando ya contienen alrededor de 300 gramos o 300 mililitros, en este caso sería en volumen, nosotros ya no podemos seguir conteniendo más heces y tenemos que evacuar. Cuando se llega a este umbral, inmediatamente el sigmoides ya no puede más, entonces comunica a los centros nerviosos superiores para avisar y decir, centro, ya estoy totalmente lleno, ¿qué hago? Entonces, el centro de la defecación lo que va a hacer es recurrir al último mecanismo de continencia, que es el músculo pubo-rectal. Entonces, la corteza cerebral envía una información a este músculo pubo-rectal. Ya por anatomía saben, este músculo pubo-rectal está entre el pubis, hace un efecto de correa entre el ano y el recto, se contrae intensamente, forma un ángulo de 90 grados y esto es el último mecanismo de continencia. Cuando este músculo ya ha llegado a su máxima contracción, ya no puede seguir contrayéndose, manda la información nuevamente al centro de la defecación en la corteza cerebral y le dice, corteza cerebral, soy el músculo puborectal, soy el último mecanismo de continencia y tienes inmediatamente que evacuar el recto sigmoides porque si no me relajo, esté con quien esté y donde esté. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el centro de la defecación prácticamente va a recibir esa información y ya todos tenemos la sensación inminente de defecar. Y cuando ya tenemos el centro de la defecación ya identificada, esa información máxima, entonces lo primero que vamos a hacer es ir a ese lugar muy confidencial, ¿ok? Y vamos a experimentar el sentarse. Ahora, en condiciones fisiológicas, vean de que acá ven ustedes una imagen, este sentado, acá este inodoro, acá el ángulo entre el recto y el ano no es favorable para la evacuación. Por consiguiente, esta posición es antifisiológica. ¿Cuál es lo fisiológico? La posición de cuclillas. Entonces, cuando adoptamos la posición de cuclillas, ahora sí observen, el recto sigmoides prácticamente con el ano totalmente rectos. Entonces, acá la evacuación va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, ya generamos la defecación. El centro de la defecación, ordenamos que estemos en cuclillas, esta posición de cuclillas relaja el músculo puborectal, relaja el esfínter anal y el canal anal, y esto va a facilitar la evacuación. Y se va a ver reforzada la evacuación porque el centro de la defecación envía estímulos al recto sigmoides para que se contraiga, y al contraerse intensamente recto sigmoides, se incrementa la presión intrarrectal y va rápida la evacuación. Esto se potencia porque también el centro de la defecación produce un cierre de la glotis, hay contracción de músculos abdominales y diafragmáticos, aumenta más la presión abdominal, incrementa la presión intrarrectal y esto va a garantizar de que al final de todos estos mecanismos hemos evacuado rectos sigmoides en su totalidad. Después de la evacuación, prácticamente 30 gramos
en promedio al día. Y la fibra es de dos tipos, la soluble y la insoluble. Y acá ven cuáles son las que contienen la fibra soluble y acá los otros alimentos de los que son del tipo insoluble. Lo recomendable es tener una mezcla de ambos durante el día. Bueno, la actividad física es un hecho también muy importante. Por ejemplo, los pacientes que están postrados en cama van a tener mayor tendencia al estreñimiento. De igual manera, un individuo sano, de que no tenga ninguna molestia, por experimento se le ha sometido a estar en reposo, se nota de que el tránsito colónico también disminuye. Y hablando de actividad física, no solamente va a mejorar la contracción del tubo digestivo, sino de que la actividad física no te disminuye el riesgo de el cáncer a nivel del tracto gastrointestinal. Acá ven ustedes, este es un estudio muy importante, se ha hecho en una gran cantidad de pacientes y vean cómo la actividad física disminuye el cáncer ororectal, el cáncer gástrico, sobre todo en este caso el cáncer de colon, cáncer pancreático también, el cáncer de vesícula y el cáncer hepático. Hoy en día que lamentablemente por el trabajo, etcétera, por el estudio, estamos condenados a estar en inactividad, pero tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una actividad diaria para mejorar nuestra salud. Esto es libre de la edad. Hoy en día se ha visto, por ejemplo, de que muchos jóvenes, ¿no?, ya están experimentando cierto riesgo a determinados cánceres digestivos por el problema de la inactividad. De igual manera, pues todos los otros efectos que ya ustedes han revisado en los otros capítulos. ¿Qué sucede cuando dormimos? Esto se ha colocado electrodos en todo el colon para ver cómo se comporta el colon durante el sueño. Y acá vemos, durante el periodo de sueño, acá este es el periodo ya previo al quedarse dormidos, hay una actividad eléctrica, pero durante el sueño ven en todos los segmentos, prácticamente la contracción es mínima. Despierta inmediatamente el individuo, entonces inmediatamente el colon también comienza a mejorar su actividad. Esto es lo que le decía, es fundamental entonces el número de horas sueño en la motilidad del colon. ¿Cómo también se controla la motilidad del colon? Hay factores inhibitorios y estimulantes. Dentro de los inhibitorios, el polipéptido intestinal vasoactivo, el adenosín trifosfato, el óxido nítrico y la noradrenalina. Y de los que van a estimular a la cabeza, la gastrina, seguido por colecistoquinina, acetilcolina y neurotensina. Hay una serie de medicamentos que van a estar asociados con el estreñimiento. Los opioides, ¿no? Uno de los opioides muy conocidos es, por ejemplo, en medicamentos, el tramadol. El tramadol, lamentablemente, está siendo últimamente muy medicado por salir rápidamente del asunto, del dolor, porque es un excelente medicamento contra el dolor. Y los opioides van a tender a el estreñimiento. Y acá tenemos todos los otros medicamentos, todos los antidepresivos tricíclicos. Dentro de los otros medicamentos que se consumen mucho. Por ejemplo, acá tenemos el nifedipino, o sea, muchos antihipertensivos contra la presión arterial son los que van a producir también hipertensión arterial. Los bloqueadores de canales de calcio, el nifedipino. Todos los pacientes que tienen Parkinson, todos los medicamentos tienden a estreñir. Entonces, es muy común ver a estos pobres pacientes cómo sufren del estreñimiento por el tipo de medicación. Entonces, se tiene que buscar aquel medicamento que tenga menos efecto del estreñimiento. De igual manera, mucha gente abusa de la ingesta del hierro, ¿no?, o del fierro. Es muy común en nuestra población la automedicación de vitaminas y fierro. Muchos pacientes dicen para tener mejor rendimiento, para tanto intelectual como físico, o para mejorar mis notas, ingieren suplementos de hierro innecesariamente. ¿Podemos medir el tránsito colónico? Sí. Existe esta tecnología, la escintografía. ¿En qué consiste? Se le da un alimento marcado con una sustancia radioactiva. Entonces acá nosotros podemos
medir en un individuo sano. Se le ha dado una cantidad y a las 24 horas se hace el registro. Y podemos identificar que esta sustancia radioactiva a las 24 horas ya está prácticamente en el transverso. Y a las 48 horas ya todo está en la región rectosigmoidea para su evacuación. A un individuo que padece de estreñimiento se le da la misma sustancia, vean que a las 24 horas recién está en el colon ascendente y a las 48 horas gran parte de esta sustancia recién está en el colon transverso. Por tanto, en este caso, este estreñimiento irá con un tránsito lento. La gran mayoría de estreñimientos van con tránsito lento. Hay también estreñimientos con tránsito normal, otras ya son las causas, pero las más comunes son con estreñimiento lento. Cuando defecamos, nuestras heces pueden ser cualesquiera de estos tipos. Ustedes pueden ahora en adelante observar sus heces y pueden ya llevar a esta escala llamada escala de Bristol. Del tipo 1, observen, son redondeadas las heces, algunos lo llaman los coprolitos, algunos le llaman como conejos. Bueno, esto es como un racimo de uvas, esto es como el elote, esto como la salchicha y así sucesivamente. En condiciones normales son del tipo 3 y del tipo 4. ¿Ok? En estreñimiento va el tipo 1 y 2 y para la diarrea el tipo 5 al tipo 7. Aparte de esta, lo valioso que es esta escala de Bristol, que es visual, no necesita ningún análisis. Ustedes vean qué importante es realizar la observación. Esto nos va a indicar cómo va el tránsito intestinal. Cuanto más lento el tránsito intestinal, va asociado a las del Bristol del tipo 1. Cuanto más rápido el tránsito intestinal, está asociado al Bristol del tipo 7. Entonces, vean qué importante es observar las heces, no solamente para esto, sino por la salud, porque ya uno tempranamente puede identificar algunas sustancias extra. Y por último, siempre tendremos que hablar de la obesidad porque estamos en el siglo de la obesidad. La obesidad, miren, todos los efectos que va a tener en el tubo digestivo. Es dañino la obesidad y nos altera no solamente el estreñimiento, nos va a alterar los mecanismos de absorción, las secreciones de hormonas y tiene muchas connotaciones, y no solamente gastrointestinales, sino también a nivel del páncreas, de la vesícula biliar, lo cual pues al interactuar con el cerebro y con ese famoso eje entero cerebral va a influir en muchas funciones. Por eso es de que tenemos que alejarnos de la obesidad. Bien, con esto terminamos esta primera parte. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Me copian, por favor? Buenas noches. ¿Me copian? Sí, doctor, Ya, sí se le muy bien. escucha. Ya, perfecto. Entonces ahora voy a compartir la pantalla para la segunda clase y con esto terminaríamos el día de hoy. Tendríamos que programar otras 2 horas para los... Estoy compartiendo pantalla. Sí, se puede ver. Confirmen, por favor. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a esta segunda parte de las secreciones. Entonces, en las secreciones hay la secreción salival, la secreción pancreática, la secreción gástrica. En esta oportunidad nos vamos a referir a la secreción pancreática. Histofisiológicamente, el páncreas tiene esta parte que se llama el acino pancreático y la parte ductular, todos los conductos. En la parte acinar hay enzimas del tipo amilasas, lipasas y proteasas. Adicionalmente, estás interactuando con las células centroacinares, acá de color rojo. Estas otras células centroacinares son las que van a realizar, gracias al estímulo de la secretina, van a liberar sodio, potasio, cloro, bicarbonato y agua. Y todo esto en su conjunto constituye el jugo pancreático. Este jugo pancreático formado va a circular por todos los conductos hasta llegar al duodeno.
En ese tránsito, todas las células ductulares que están revistiendo estos conductos, un cambio muy importante, va a secretar bicarbonato y va a retener el cloro. Bien, entonces, pancreática. La secreción pancreática se va a regular por fases. Tenemos una fase cefálica, fase gástrica y la fase intestinal. Fundamentalmente y mecánico por la masticación. Observamos un alimento, el olfato de un olor del alimento inmediatamente va a respuesta, o cuando estamos degustando un alimento determinado, a través de las vías vagales vamos a aumentar el porcentaje de secreción enzimática. Esto llega al estómago, básicamente la distensión, algunos dicen que también la gastrina, a través de la vía vagal y colinérgica va a aumentar la secreción enzimática pancreática en un 10 a un 20%. Y luego viene la fase intestinal y el estímulo es ya los intestinos, comienza la digestión, hay aminoácidos, hay ácidos grasos, el ion hidrogenión que viene del vaciamiento gástrico, van a liberar estas enzimas, la colecistoquinina, que va a ser liberada por las células I, y la secretina por las células S. Adicionalmente, se van a generar una serie de reflejos enteropancreáticos gracias al sistema que hemos conversado, que es el sistema neuroentérico. Y es en esta fase que se va a aumentar la secreción hasta el 50 al 80% de la secreción enzima. Acá está toda esta célula acinada. Está en contacto con el lumen del acino y también con la parte vasolateral o también de la irrigación. Entonces decimos, en la parte vasolateral, observen de que la célula acinar tiene un número de sustancia P y la bomba C. Uno o más de estos componentes que interactúan con sus receptores van a activar el sistema de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C eleva el trifosfato de inositol. Este trifosfato de inositol libera el calcio intracelular, liberando hacia el citoplasma. Luego, la otra vía de la fosfolipasa C es activar el diacildiglicérido. Esto se une a la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C fosforila las proteínas con el calcio que está incrementado en el citoplasma a través de la hemocitosis o la exocitosis, secreta estos gránulos. Por otro lado, si interactúa la secretina, el polipéptido intestinal vasoactivo, con estos receptores, activan el sistema de la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, activa el proteína quinasa A, fosforilan las proteínas, con el calcio intracelular aumentan la secreción de estas enzimas. Estos gránulos van a contener numerosos precursores de proteasas. Acá tenemos desde el tripsinógeno hasta las procarboxipeptidasas A y B. Van a Profesor, existir unas... está presentando pantalla. ¿Se fue la pantalla? A ver, un Sí, minuto. no, creo que no ha estado presentando desde que cambió de diapositiva. No, sí O estaba sea, la presentando, segunda parte de la... recién se ha ido hace un rato, sí Sí, estaba presentando. no está. Ahora estoy compartiendo. No, No, a ver, no. voy a revisar un minuto. Sí, parece que es el internet se me ha ido. Voy a volver a entrar.
Chicos, buenas noches. Aprovecharles a decirles que el tema de las elecciones se queda pospuesto hasta nuevo aviso por el tema de que vamos a terminar muy tarde y pues me imagino que todos quieren descansar. Entonces, dentro de estos días igual les estaré mandando un mensaje reprogramando la reunión. Disculpen a todos. Aprovechando también, mañana tienen tolerancia por el tema de que han cerrado Grau. ¡Ah! Son 15 minutos igual, no media hora. Buenas noches. Confírmeme, por favor, estoy compartiendo pantalla. Todavía, No, doctor. profesor. ¿Me copian? No se ve nada, profesor. No se ve nada. Todavía no se observa, doctor. Ahora estoy compartiendo pantalla. Sí, doctor, ahora sí se observa. Viendo pantalla. Sí, doctor, sí se observa la pantalla. Ya, un favor, ¿en qué momento se fue la red? Cuando estaba explicando la célula CINAR, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, entonces voy a reiniciar entonces. Esta célula axilar, como observan ustedes acá, tiene receptores en la región vasolateral y en la parte luminal está en contacto con el lumen de los acinos. ¿Cómo se va a activar la secreción de estos gránulos enzimáticos? Cuando interactúan estos componentes agonistas, acetilcolina, colecistoquinina, sustancia P o la bombecina, todos ellos a través de sus receptores elevan la fosfolipasa C. Se incrementa el trifosfato de inositol, libera el calcio intracelular y aumenta el calcio citosólico. Por otro lado, la fosfolipasa C hace de que haya mayor cantidad de diacildiglicéridos que activa la proteína quinasa, fosforilan las proteínas, con el calcio libre en el citoplasma favorecen la exocitosis o la hemocitosis, también como es llamado. Y estos gránulos ya ahora pasan al conducto para que alcancen luego el duodeno. Por otro lado, cuando actúa la secretina, el polipéptido intestinal vasoactivo, actúan sobre sus agonistas, activa la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, activa todo el sistema de la proteína quinasa, se fosforilan las proteínas y con el calcio libre en el citoplasma, incrementan la secreción de estos gránulos enzimáticos. Estos gránulos contienen precursores de proteasas, acá tenemos la relación, enzimas que digieren el almidón, la amilasa, enzimas precursoras que digieren lípidos, la lipasa, hay nucleasas, actores reguladores de la secreción pancreática, dentro de ellos los inhibidores de la tripsina y el péptido monín. La célula ductular, la célula de los conductos, la parte vasolateral y la parte luminal. En la parte vasolateral acá identificamos este receptor para la secretina. Cuando la secretina interactúa con este receptor, a nivel de la célula ductular aumenta la adenilciclasa, aumenta el AMP cíclico, la proteína quinasa, CFTR, que es transportador de cloro, y el cloro de esta célula pasa al lumen. Por otro lado, en la célula acinar hay el sistema universal de la anhidrasa carbónica. Ya saben ustedes, anhidrasa carbónica, cuando hay CO2 y agua, el ácido carbónico se disocia en ion hidrogenión y en ion bicarbonato. El ion bicarbonato
va hacia la parte luminal, utiliza este transportador de cloro y bicarbonato, hace que el bicarbonato llegue a la parte luminal y el cloro de la parte luminal ingresa a nivel de la parte vasolateral. Dirige a este transportador de hidrógeno, el hidrógeno alcanza la capilaridad, la circulación general. Y este retorno del ion hidrógeno por la liberación del bicarbonato se llama la marea ácida. Este sodio, ¿no?, que ha ingresado activa nuevamente la bomba de sodio-potasio ATPasa y todo el sistema de reacciones bioquímicas en la célula ductular prácticamente está funcionando las 24 horas del día. Por otro lado, ahora, en el lumen ya tenemos el bicarbonato, ya tenemos cloro, y por las partes, por las vías paracelulares, también siempre llega por arrastre el sodio unido al agua. Por tanto, en la parte hidroelectrolítica de la región ductular tenemos sodio, tenemos agua, tenemos cloro y tenemos ya el bicarbonato. Medimos la concentración de estos electrolitos y los comparamos con el plasma sanguíneo. Y además vemos cómo están los electrolitos cuando la secreción basal es mínima, que vemos en este lado, ¿no?, y cuando la secreción es máxima del jugo pancreático. Entonces decimos, el sodio hay en mayor cantidad, luego el bicarbonato, luego le sigue el cloro y el potasio. El sodio es semejante al plasma sanguíneo, por consiguiente el jugo pancreático es isoplasma sanguíneo, el cloro es menor en el jugo pancreático, más en el plasma sanguíneo, y el potasio es más o menos equivalente al plasma sanguíneo. Lo importante en este esquema también es observar que cómo el sodio y el potasio se secretan en forma paralela, ¿ven?, en igual cantidad cuando es en reposo o en máxima estimulación. Lo mismo sucede con el potasio. Lo contrario es entre bicarbonato y cloro. Ya hemos dicho, como cada vez que retorna el cloro, baja en el jugo pancreático, y cada vez que retorna el cloro se libera bicarbonato, por eso proporcionalmente también el bicarbonato se va incrementando como componente del jugo pancreático. ¿Cómo se secreta el bicarbonato? ¿No? Este es estimula a las células S que van a liberar la secretina. Esta secretina pasa a la circulación, llega a las células centroacinares, a las células ductulares, secretan el bicarbonato, este bicarbonato neutraliza el ácido. Una vez de que ya no hay ácido en el duodeno, ya no hay secretina, no hay estímulo sobre las células centroacinares y las células ductulares, prácticamente deja de secretar bicarbonato. Este mecanismo de control es de retroalimentación negativa. ¿Cómo se regula la liberación de enzimas? Cuando llegan las proteínas va a estimular la secreción de proteasas. Entonces la cantidad de proteínas estimula a las células I que van a liberar la colecistoquinina. Esta colecistoquinina pasa a la circulación sanguínea, llega a nivel de las células acinares, y estas células acinares liberarán las enzimas proteasas, porque el estímulo en este caso ha sido proteínas. Si es lípido, serán lipasas. Si es carbohidratos, serán las amilasas. Entonces, estas proteasas digieren a estas proteínas, ya no hay proteínas, no hay estímulo para la colecistoquinina, ya no hay en la circulación colecistoquinina, y por lo tanto ya se inhibe la secreción de enzimas. Y de esta manera también se va regulando cada vez de que va llegando alimentos a nivel del duodeno. Si medimos en el jugo pancreático qué clases de enzimas lo constituyen, acá tenemos. Mayormente es proteasas, el 7% amilasas, nucleasas menos del 1% y las lipasas el 2%. La secreción pancreática es muy compleja. Esto es solamente para que ustedes estén bien informados. Miren, en transmisores hay una gran cantidad de
hormonas. De igual manera, los que van a inhibir, hay neurotransmisores y también hay una gran cantidad. ¿Qué tipo de secreción van a regular y el sitio de acción donde van a actuar cada uno de estos componentes? Las células acinares van a liberar dos grupos de sustancias para digerir las proteínas, las proenzimas y las enzimas. Se llaman proenzimas porque todas estas enzimas están inactivas dentro del páncreas. Esto es como un mecanismo de protección que tiene el páncreas, porque si estas enzimas se activan dentro del páncreas, se genera una enfermedad que se denomina la pancreatitis, bien sea aguda o crónica. Pero ya hay enzimas que están totalmente activas dentro del propio páncreas también hasta que lleguen al intestino delgado. Dentro de ellas la alfamilasa, la esterasa esterol, la lipasa, la desoxirribonucleasa, la ribonucleasa y una serie de enzimas lisosomales. Cuando estas proenzimas llegan al intestino delgado, inmediatamente en el intestino delgado los enterocitos liberan esta sustancia que se llama las enteroquinasas. Esta enteroquinasa es selectiva para el tripsinógeno. Este tripsinógeno es activado en todas estas proenzimas van a verse ya ahora en su forma activa. Estas formas activas ya nos vamos a volver a referirnos cuando veamos, por ejemplo, la digestión y absorción de proteínas, pero es fundamental de que sean activadas a nivel del duodeno por la enteroquinasa. Lo que se ha visto y siempre se da en la fisiología es fundamental lo que se llama la convergencia de secreción enzimática. Recuerden un poco de anatomía del duodeno a nivel de la ampolla de Vater, ¿no? En la ampolla de Vater desemboca el conducto pancreático, el conducto de Wirsung y el colédoco. Por consiguiente, al momento que nosotros hemos ingerido el alimento, se va a secretar simultáneamente jugo pancreático y la bilis. Pero experimentalmente, ¿qué sucede si ya damos un lípido y solamente hacemos de que llegue la lipasa? Noten que cuando llega la lipasa, la cantidad de ácidos grasos libres que se va a obtener es en pequeñas cantidades y un tiempo pues bastante prolongado. Pero si llega la lipasa, también las sales biliares y la colipasa, entonces vean que en un breve tiempo comienzan a formarse ácidos grasos y en mayor cantidad y en mayor tiempo vamos a obtener la digestión mucho más rápida de las grasas. Por eso muchas cirugías en el cual que por diferentes razones se produce una transformación de el sincronismo de secreción entre el jugo pancreático y la bilis, va a tener problemas de mala digestión y mala absorción de los alimentos. Y para ir terminando, se ha visto de que el páncreas secreta gran cantidad de bicarbonato, pero también cada vez que se secreta bicarbonato, siempre se ha visto que aumenta el agua en el jugo pancreático. Por consiguiente, se han hecho mediciones. Cuando va aumentando la producción de bicarbonato, se ha ido midiendo también la producción y secreción de agua y se ha obtenido este resultado. O sea, es una línea. Esta línea nos dice de que a mayor secreción de bicarbonato, mayor secreción de agua. Por consiguiente, cada vez que se secreta bicarbonato va a aumentar el agua y el agua es dependiente. Por tanto, de arrastre del bicarbonato sobre el agua a nivel de la secreción pancreática. Así, muy semejante como el sodio arrastra el agua, acá en la secreción pancreática el bicarbonato va a favorecer también mayor liberación de agua. Y por último, esto sería el componente del jugo pancreático. Esto es el jugo pancreático. Entonces, este jugo pancreático es producto de una gran cantidad de hormonas que han activado en esta zona, unos inhiben, otros estimulan, de hormonas y péptidos intestinales y una acción también del sistema nervioso y de neurotransmisores.
Entonces, por eso es muy complejo la secreción de bicarbonato. Y de ahí de que muchas enfermedades que alteren también la secreción pancreática es muy frecuente. Con esto hemos terminado esta parte de la exposición. Si tienen alguna pregunta, esperando que las formulen. Sí, Melanie, Brenda, Giselle. Bueno, si no hay ninguna pregunta, también ya es la hora. Por el correo institucional pueden formular sus preguntas y gustosos los responderé a través de esa vía. Sí, agradezco vuestra atención a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, señores alumnos, y a partir de mañana iniciaremos una nueva semana de actividades académicas. Me despido de cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Capcha. Excelente clase. Muchas gracias.